Durante los años 30, en medio de un escenario de marcada polarización política, de acentuada crisis económica y de pesada incertidumbre por una guerra que estaba cada vez más próxima, el continente europeo es testigo del surgimiento de diversas ideologías de todas las tendencias, la mayoría de ellas con las mismas promesas de acabar con todos los males nacionales y de dar esperanza una vez más al atormentado pueblo europeo. Sin embargo, de toda esa amalgama de partidos y agrupaciones políticas se diferenciará el llamado movimiento rexista, liderado por un joven periodista llamado Léon Degrelle, quien, influido por ideologías que iba desde el catolicismo conservador hasta el nacionalsocialismo alemán, se inscribe a la ola de transformaciones políticas que desafiaron el orden establecido en aquel momento. Así, Degrelle, poseedor de una personalidad particular, vive una larga pero también polémica vida en defensa de sus ideales y de lo que consideraba mejor para el devenir europeo, enfrentando múltiples acusaciones y terminando finalmente en el exilio. Acompáñanos hoy a conocer su singular historia. Y antes de comenzar con la historia de hoy, quiero invitarlos a que apoyen nuestro canal. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, denle like a este video, activen la campanita de notificaciones y compártanlo con quienes disfrutan aprender sobre historia. También los invito a seguirnos en Instagram, donde compartimos contenido exclusivo y adelantos de nuevos documentales. Y por último, pueden dejarnos sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios. Siempre los leemos y tomamos en cuenta sus sugerencias para futuras investigaciones. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con la historia de hoy. Léon Degrelle vino al mundo un 15 de junio de 1906 en la calle College número 29 de Boulogne, una pequeña ciudad belga de apenas 3.000 habitantes, situada cerca de la frontera francesa. La familia Degrelle era de clase media y había huido de Francia por las políticas anticlericales del régimen de la Tercera República Francesa. El padre, Edouard Degrelle, de origen francés, se desempeñaba como cervecero y había sido diputado permanente de esa región en las filas del influyente Partido Católico de Bélgica. Esta circunstancia hizo que, desde su infancia, la lucha política fuera una constante en la educación del pequeño Léon. A su vez, por su lado materno, su abuelo Pierre Jules había sido también una figura destacada, ejerciendo como político y médico en La Roche, además de ser un ferviente defensor de la cultura y la literatura clásica europea. Fue incluso miembro fundador del diario L'Avenir du Luxembourg, medio en el que años después el joven Degrelle de 18 años publicaría su primer aporte literario el 2 de noviembre de 1925. Durante su juventud, como muchos otros muchachos belgas de su época, Degrelle cursa estudios primarios y secundarios en instituciones jesuitas para posteriormente estudiar en la Universidad Católica de Lovaina. Durante este periodo, Degrelle se pone en contacto con lo más selecto de la intelectualidad católica del momento, siendo influenciado ideológicamente por figuras como el pensador francés Charles Maurras. A su vez, por su temprana inteligencia y notable carisma, rápidamente las jerarquías religiosas de la universidad se fijan en él. Así Degrelle se hace cercano a Monseñor Picard, un religioso quien estaba a cargo de las juventudes del movimiento Acción Católica, una importante fuerza política de la época extendida en varios países de Europa, cuyo objetivo era la defensa de la fe y los valores católicos frente a los regímenes anticlericales de cada uno de los países como Francia, España, Italia, Alemania y la propia Bélgica, donde operaban. La proximidad a estas ideas le brinda una visión privilegiada de las dinámicas de poder y organización dentro de las estructuras católicas belgas. Un dato sumamente importante de este periodo inicial de Léon es su conocido viaje a México como corresponsal del diario Christus Rex, para cubrir bajo una doble identidad la llamada Guerra Cristera, ocurrida entre 1926 y 1929. Este fue un conflicto entre el llamado Ejército Cristero, apoyado por la Santa Sede, y entre el gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles,
apoyado por Estados Unidos, debido a las restricciones impuestas por el gobierno a la Iglesia y a la religión católica, que debido a que era practicada por la inmensa mayoría de la población, generaron rápido un descontento que derivó en una guerra civil que llamó la atención de todo el mundo, incluido la atención de los católicos belgas. Durante el conflicto, de Grelle, por su pensamiento fuertemente católico, colabora fervientemente en el bando cristero. Hechos como el grito de guerra de los cristeros, el cual era Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, y el cómo presencia la captura y ejecución de varios de ellos, impacta profundamente en de Grelle, revelando una conexión con movimientos de fervor religioso y militante que resonarán en su propia trayectoria política. Gracias a todas estas experiencias, León escribirá varios años después un libro llamado Mis andanzas en México, donde relata vivencias como la visita a las ciudades donde había un mayor conflicto, la participación en varias ceremonias religiosas clandestinas e incluso cómo logró infiltrarse en mítines del gobierno de Elías Calles. Después de un largo tiempo en México, en 1934 vuelve a su Bélgica natal, trayendo consigo un estimado de 75 kilos de archivos para documentar la historia de lo que le sucedió a los fieles católicos mexicanos torturados y ejecutados por el gobierno mexicano. Es a partir de todas estas experiencias de temprana lucha política y conflicto que León encontrará motivación para idear su propia agrupación política y así dar sus primeros pasos en la militancia activa en Europa. Es así que León de Grelle, de tan solo 28 años en 1934, con una visión audaz y un espíritu emprendedor, funda la editorial Ediciones Rex, cuyo nombre hace alusión a Christus Rex en latín, que se traduce al español como Cristo Rey. En un lapso sorprendentemente breve, de Grelle demuestra una capacidad excepcional para infundirle vida al nuevo proyecto, logrando un éxito rotundo con tiradas que alcanzaban los 100.000 ejemplares. Este triunfo no es solo un logro editorial, sino el presagio de una ambición mayor. La editorial, que publicaba un periódico con el mismo nombre, se alza como la tribuna desde la cual de Grelle, electrizado por su experiencia en México, comienza a movilizar y simpatizar con las fuerzas latentes en el Partido Católico belga, buscando un compromiso más decidido con los ideales de dicho partido. Sin embargo, al año siguiente de su llegada, es decir, en 1935, ocurre un hecho el cual marca un antes y un después en la vida de nuestro protagonista. La energía y el celo de Grelle, junto a la creciente oleada de jóvenes que se identificaban como rexistas, piden una renovación profunda dentro del Partido Católico belga. Un cambio que se tradujera en un mayor compromiso social que rompiera con las líneas tradicionales y un poco inmóviles del partido. Convencido de que la reforma interna era posible, de Grelle acude al Congreso del Partido Católico en la ciudad de Courtrai, al noroeste del país, el 2 de noviembre de 1935, acompañado de 3 centenares de jóvenes rexistas. Su intención es audaz, denunciar desde allí la situación del partido, y en particular la figura de un jerarca corrupto dentro del mismo. Aunque se le niega la palabra, de Grelle toma la tribuna y su discurso candente inflama a los jóvenes presentes contra la dirección del partido. Este es un punto de no retorno, un momento decisivo en el que de Grelle comprende que a pesar del ánimo reformista, la colaboración con la llamada derecha burguesa del partido no era el camino para la verdadera transformación que anhelaba, rompiendo así con el Partido Católico belga. Este hecho, conocido como el golpe de Courtrai, es visto como el inicio del llamado movimiento rexista, llamado así por la editorial y el periódico desde los cuales de Grelle había alzado su voz. 3 semanas después, llega una respuesta a estos acontecimientos de parte del cardenal belga Joseph Van Rooij, respuesta que es un desafío abierto contra los rexistas, pues decreta la prohibición de la participación de sacerdotes en las actividades del movimiento rexista e insta a detener su ascenso. Esta situación, lejos de desanimar a de Grelle, aviva su espíritu combativo y lo hace ir refinando su movimiento político. Inmediatamente después del golpe de Courtrai,
De Grell organiza a sus más cercanos colaboradores con una determinación férrea. Así, por ejemplo, Víctor Matis da forma a los llamados cuadros de propaganda, mientras que Jan Dennis y José Estrell elaboran los programas y fundamentos doctrinales del movimiento, sentando las bases de una visión clara para el futuro de Bélgica desde la óptica rexista. Así, toda la maquinaria del naciente movimiento se pone en marcha y un grupo de jóvenes apenas veinteañeros se proponen la meta de hacer surgir un partido político contracorriente, un verdadero reto que abrazan con entusiasmo. En este sentido, dada la imposibilidad de seguir en el Partido Católico por sus ánimos reformistas, la ruptura definitiva entre el Partido Católico y de Grell y sus seguidores se formaliza el 21 de febrero de 1936, cuando nace oficialmente el Partido Rex o Partido Rexista. Desde este momento, la denominación Rex deja de ser una editorial o un grupo de presión juvenil dentro del Partido Católico y pasa a ser una auténtica entidad política independiente y organizada, con aspiraciones al poder en Bélgica. La mayoría de los dirigentes juveniles del Partido Católico que colaboraron con Ediciones Rex siguen a de Grell en esta nueva empresa. El 23 de febrero, de Grell organiza un gran mitin público en Namur, en el centro de Bélgica, congregando a cerca de 5.000 jóvenes. Allí, con un entusiasmo palpable, presenta públicamente el programa que promete regenerar la vida pública de Bélgica. Según el testimonio de varios presentes, en ese momento se sentía en el aire que algo nuevo estaba gestándose. Pronto empiezan los preparativos para la primera contienda electoral a la que el joven partido Rex se enfrentará, siendo estas las elecciones generales del 24 de mayo de 1936, en las que se disputan los escaños tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de Bélgica. A pesar de su poco tiempo como partido y de su tamaño comparado a otros partidos como el laborista, el liberal y el propio Partido Católico con el que acababan de romper, el Partido Rex se lanza al ruedo. De Grell emprende la captación de candidatos y la organización de militantes en cada pueblo belga. En cuestión de semanas, todo estaba listo. La campaña del partido fue frenética, con propaganda rexista, cubriendo cada rincón de Bélgica y con de Grell dando hasta 12 mítines en una jornada. Es en estos mítines donde se manifiestan los extraordinarios dotes de Grell como orador y tribuno, siendo capaz de mantener al auditorio en vilo durante horas, llevando su mensaje de revolución social a cada rincón a lo largo de Bélgica. A la par, la prensa rexista, y en especial el nuevo diario llamado Le Pays Réel, se convierte en un vehículo constante de este fervor popular y juvenil. Llegado el día de las elecciones, nadie creía en el partido rexista, pero pronto el resultado de la votación sobrepasa las expectativas, tanto de simpatizantes como de detractores. El resultado fue un éxito contundente para el rexismo, el cual gana 21 diputados y 12 senadores, equivalentes a un 11,49% de los votos totales en el país. El triunfo fue especialmente resonante en las provincias del sur de Bélgica, donde en ciertas áreas superó el 30% de los votos, barriendo a los partidos tradicionales e imponiéndose como un partido ascendente en el país. A partir de ese momento, Rex comienza a articularse como un partido plenamente consolidado, extendiendo el llamado Frente Popular de Rex, que crea potentes sindicatos corporativos, expande sus secciones juveniles y abre sedes locales en todo el país. Tras su notorio surgimiento en la política belga, el movimiento Rex se articula con una energía inquebrantable, superando todas las expectativas iniciales. Sus militantes participan activamente en cada debate nacional, desde huelgas mineras hasta denuncias de corrupción, siendo protagonistas de momentos elocuentes, como la vez en que los escaños del rexismo se presentaron ante el Parlamento con escobas, clamando por limpiar el país, contribuyendo a la popularidad y crecimiento del partido. En 1936, la figura de Grell resplandece por toda Europa, siendo recibido por monarcas y líderes internacionales, lo que refleja la resonancia de su audaz mensaje. A su vez,
la firma de un significativo acuerdo de colaboración con los nacionalistas de Flandes, región territorial y cultural que junto a Valonia conforman la nación belga, fortalece aún más su posición, haciendo creer a De Grelle la convicción de estar a las puertas del poder. Respecto a la ideología del partido, León De Grelle declaraba altisonantemente: «Nunca hemos sido de izquierda o de derecha. Para nosotros, un país no es la mitad de su población luchando ferozmente contra la otra mitad, estimulado localmente por partidos rivales. Un país es una nación, no los dos componentes de un cuerpo representativo, dormido durante 4 años y luego despertado por 3 semanas de feroces campañas políticas». Posteriormente, a partir de 1937, el movimiento rexista inicia una fase de profunda evolución hacia postulados del fascismo, lo cual era una corriente originada como una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo, y que, con diferencias sustanciales en cada país, se estaba popularizando a lo largo de Europa. El punto culminante de esta evolución se manifiesta en el Congreso de Louvain-Notre Dame, en julio de 1938, donde más de 60.000 militantes y simpatizantes se congregan en un acto político sin precedentes en Bélgica. Era de manera inequívoca la de un nuevo tiempo. De Grelle, ataviado con un uniforme negro, se presenta ante un auditorio imbuido de fervor, con banderas ondeando y discursos que resonaban desde una tribuna decorada con símbolos nacionalistas que recordaban a los grandes congresos de la Alemania nacionalsocialista de aquel momento. Este despliegue indirectamente simboliza la clara afinidad ideológica que De Grelle había desarrollado, dando inicio a su polémica y controvertida relación con el Tercer Reich alemán. Tras una larga trayectoria y actividad política durante los años 20, el político y veterano de guerra Adolf Hitler consolida su ascenso y el de su partido, llamado Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, al convertirse en el jefe de gobierno de Alemania el 30 de enero de 1933, iniciando lo que se ha conocido como el Tercer Reich. Acerca del ascenso al poder de Hitler, contamos con un fascinante video en nuestro canal, el cual los invitamos a ver, pues contamos sin matices la historia de aquel singular proceso. Volviendo a De Grelle, este busca aliarse con otros movimientos europeos de la llamada tercera posición para conseguir lo que él consideraba como una mejor alternativa de cara al futuro del continente, diferente de las tradicionales dicotomías como la izquierda y la derecha, liberales y conservadores, y capitalistas y socialistas. Es así que, fascinado también por el rápido ascenso de los nacionalsocialistas, De Grelle se va aproximando a ese partido. Esta aproximación, con opiniones a favor y en contra, no es vista por la mayoría de sus seguidores como una claudicación de principios, sino como una evolución natural, un avance en posiciones sociales y en visiones políticas del mundo de aquel momento. En este sentido, De Grelle comienza, por ejemplo, a incorporar en el programa del partido rexista un componente crítico hacia el concepto de la religión judía y de las comunidades judías en Europa. Una posición ideológica que en el contexto de la época ya estaba siendo fervientemente promovido por el régimen nacionalsocialista alemán. Esta convergencia ideológica entre el rexismo y el nacionalsocialismo, especialmente a partir de 1937, es lo que cimenta una alianza sólida de Bélgica con los intereses de Alemania, nación que, tras varios años de crisis, empezaba a alzarse como una auténtica potencia económica y militar, incomodando a las potencias tradicionales como Reino Unido y Francia. A su vez, para el rexismo, esta cercanía con Alemania no solo representaba un mero apoyo ideológico, sino que también se traducía en una crucial ayuda financiera y logística de parte del Tercer Reich para con el rexismo, el cual, recordemos, a pesar de su reciente triunfo en las elecciones de 1936, no ostentaba la totalidad del poder político en Bélgica, sino apenas una pequeña parte. No obstante, es importante acotar que el nacionalsocialismo no era el único movimiento de tercera posición con que el rexismo tenía estrecha relación.
pues como apuntamos, durante esta misma época, varios movimientos nacionalistas se levantaban por toda Europa para materializar lo que ellos entendían como la construcción de la Europa de las Patrias Unidas, una nueva era para el continente que desafiaba el orden preestablecido y que ellos veían como el camino hacia la regeneración y el esplendor del futuro de Europa. En este sentido, de Grelle mantiene también relación con la falange española de la Hons, del fallecido José Antonio Primo de Rivera, con el Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini y con la Guardia de Hierro de Cornelio Codreanu. Sin embargo, volviendo al Tercer Reich, mientras todo esto sucede, pronto sobreviene uno de los acontecimientos más cruciales, no solo en la vida de Grelle y del rexismo, sino de toda Europa, el cual es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, desatando lo que a la larga será uno de los conflictos más sangrientos de toda la historia humana. Al poco tiempo, el 10 de mayo de 1940, los alemanes inician la invasión de Bélgica, nación que sin embargo se había declarado neutral en el conflicto mundial. Hasta ese entonces Bélgica poseía una monarquía constitucional parlamentaria presidida por el rey Leopoldo III, quien era una figura un poco más simbólica con poder limitado, y por el primer ministro Hubert Pierlot, electo por el Parlamento y en quien reposaba el poder ejecutivo. No obstante, al iniciar las operaciones alemanas, poca fue la resistencia que el débil ejército belga pudo hacer contra el poderoso ejército alemán, por lo cual el país termina siendo ocupado definitivamente por los alemanes el 28 de mayo de 1940. Ese mismo día, el rey Leopoldo III capitula con los alemanes y la administración del territorio de Bélgica queda bajo la autoridad militar directa de las Fuerzas Armadas de Alemania, con la asistencia de la administración pública belga, que opta por una cooperación limitada para minimizar los daños. En este sentido, con una Bélgica totalmente ocupada, en el marco de la alianza entre el Tercer Reich y el Partido Rexista, y tras la llamada Operación Barbarroja del 22 de junio de 1941, con la que Alemania emprende la invasión de la Unión Soviética, se crean dos unidades militares belgas, conocidas como la Legión Valona, adscrita primero al ejército alemán y luego a las SS, y la Legión Flandes, que permaneció siempre adscrita a las SS. Estas legiones, que llegaron a sumar entre 15.000 y 18.000 voluntarios belgas, tienen el objetivo principal de prestar todo tipo de apoyo al ejército alemán en el llamado Frente Oriental, frenando el avance de las tropas soviéticas. De Grelle, quien era el rostro visible de la relación entre el Tercer Reich y el rexismo, se desempeña notablemente en la Legión Valona. Aunque no tenía experiencia militar previa, de Grelle se alista inicialmente como cabo y pronto va ascendiendo gracias a sus méritos en el combate. Así, es nombrado teniente tras recibir la Cruz de Hierro en 1942 y al convertirse la Legión Valona en brigada de asalto adscrita a las SS en 1943. De Grelle ostenta el rango de comandante, llegando a ejercer formalmente el mando directo de una unidad militar. Así, participa activamente en los principales combates de la Legión, como la batalla de Korsun-Cherkasy en 1944, donde se destaca por su liderazgo frente a situaciones extremas y sobrevivir a la aniquilación de numerosos oficiales. De hecho, sorprendentemente, de Grelle llega a ser el no alemán más condecorado durante toda la Guerra Mundial, recibiendo distinciones como la ya citada Cruz de Hierro, la Cruz Alemana de Oro y la medalla Nahkampfspeech, otorgada a aquellos militares sobresalientes en combate cuerpo a cuerpo. El compromiso personal de Grelle en el frente y su extraordinaria dedicación a su causa no pasan desapercibidos para la cúpula del Tercer Reich, pues pronto desarrolla una relación personal y una profunda admiración con Adolf Hitler, quien una vez al momento de condecorarlo le dijo: «Si tuviera un hijo, quisiera que fuera como usted». Esta relación con Hitler, junto a su cercanía con Heinrich Himmler, el líder de las SS, y de quien también contamos con un interesante video en nuestro canal,
lo sitúa en un círculo privilegiado dentro de la jerarquía alemana. Estas interacciones personales no solo le brindaron apoyo y reconocimiento, sino que también solidifican su convicción de que estaba en el camino correcto. Según sus palabras, trabajando codo a codo con los arquitectos de una Europa que en su visión estaba destinada a la grandeza y a una profunda transformación social y espiritual. Para de Grelle, estos años de combate fueron la síntesis de una etapa de intensa dedicación y fe inquebrantable, en lo que él consideraba como la construcción de un mejor futuro para todo el continente europeo. Una etapa que más temprano que tarde estaba por acabar en desgracia para de Grelle y sus colegionarios. Conforme las llamadas fuerzas aliadas iban venciendo a Alemania en todos sus frentes, León de Grelle y las unidades en las que servía se fueron encontrando en una situación de creciente dificultad. En este periodo final de la Segunda Guerra Mundial, las legiones belgas se mantienen en condiciones de adversidad extrema, siendo testimonio de la probada disciplina y la perseverancia de su carácter. Sabiéndose perdedores, este es un tiempo en que de Grelle y los belgas hacen un replanteamiento estratégico y se confrontan con la realidad de un conflicto que había tomado un curso definitivo. Ante el colapso final del Tercer Reich y la disolución de las estructuras de poder en abril de 1945, de Grelle, consciente de las implicaciones legales y políticas de su posición, emprende un escape por tierra a la Noruega controlada todavía por el Tercer Reich y que aún no capitulaba. Su escape pronto se convierte en una operación de alto riesgo, diseñada para eludir una posible captura y procesamiento. El escape, hecho a través de un continente en ruinas, resulta exitoso y le permite a de Grelle eludir la justicia inmediata, abriendo un nuevo capítulo en su vida, marcado por la clandestinidad y posteriormente el exilio. Apenas de Grelle llega a Oslo, Noruega se rinde frente a los aliados, lo que obliga a de Grelle a buscar una manera de seguir escapando, encontrando la oportunidad de huir en un avión cedido por Josef Terboven, un funcionario alemán en Noruega que se suicidaría algunas horas después de darle aquel avión. Así, de Grelle logra atravesar difícilmente toda Europa y llega a las playas de San Sebastián, al noroeste de España, justo cuando el combustible del avión se había agotado, lo que hace que la aeronave se estrellara en la playa La Concha, lo que proporciona a los locales un espectáculo digno de una película de acción. De Grelle y el resto de los tripulantes son rescatados con vida y son llevados al hospital más cercano. Mientras tanto, su familia, la cual había quedado en Bélgica tras el fin de la guerra, es detenida por las fuerzas aliadas. Incluso su propia esposa, Marie-Paul Lemay, llegará a pasar muchos años encarcelada. A la par que sus padres ancianos son encarcelados solo por el hecho de estar relacionados con de Grelle, muriendo en prisión y a una avanzada edad. De hecho, el propio de Grelle es también juzgado en Bélgica apenas termina la Guerra Mundial, siendo acusado de colaboracionismo con el Tercer Reich, mas no por crímenes de guerra, como se cree comúnmente, siendo condenado en diciembre de 1944 a pena de muerte. Sin embargo, de Grelle no cumplirá dicha sentencia por encontrarse en el extranjero. Volviendo a España, el recién llegado de Grelle trata de alejarse de la prensa y de mantener su identidad en secreto. A pesar de esto, la inteligencia británica logra infiltrarse en España y descubre que ahí residía de Grelle. En consecuencia, los aliados exigen de inmediato su extradición, la cual es negada una y otra vez por el gobierno de Francisco Franco, el cual lo protege y le otorga asilo político en España, prerrogativa jurídica que lo protegerá hasta el final de su vida. Así de Grelle, con un poco más de penas que glorias, evade la justicia y vive su vida en su nueva patria, renunciando a la vida de ese excitante afán de renovación de los años jóvenes y abandonando el movimiento rexista, el cual se había disuelto permanentemente el 30 de marzo de 1945 en Bélgica.
Durante sus primeros años en España, miembros de la Falange Española ayudan a Degrelle a ocultar su identidad e iniciar una nueva vida en Andalucía. Ahí se reúne con su esposa e hijos e inicia varios negocios, convirtiéndose en dueño de una inmobiliaria que construyó las casas de una base militar norteamericana en España. Con el paso del tiempo, Degrelle cambia su nombre a José León Ramírez Reina, aunque sus vecinos más cercanos lo conocen como Don Juan de la Carlina. En 1954 recibe la nacionalidad española y en el año 58 su esposa le pide el divorcio. A finales de los años 60 ya no había peligro de que fuera extraditado o secuestrado por diversos organismos de inteligencia internacionales, pues como vimos para este momento, Degrelle, quien ya se acercaba a los 63 años de edad, era ya ciudadano español y el Estado belga había reconocido públicamente que Degrelle era de hecho un extranjero al revocarle la nacionalidad belga, evitando de este modo cumplir la condena original de 1944. Durante su extenso exilio en España, Degrelle no adopta una vida de retiro. Por el contrario, se mantiene activo intelectualmente y se dedica a la escritura de obras que desde su perspectiva buscaban reinterpretar los hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Es en este periodo que Degrelle se convierte en una figura prominente en la promoción del llamado negacionismo, postura que niega con sus respectivos argumentos varios de los actos más polémicos atribuidos al Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. De este modo, Degrelle publica y difunde tesis que desafían la narrativa establecida por los vencedores sobre los crímenes de guerra cometidos por Alemania, centrándose en presentar una versión alternativa de la historia. En general, el exilio español se convierte en un centro de reunión para diversas personalidades y grupos que compartían o simpatizaban con ideologías vinculadas al nacionalsocialismo y la tercera posición posguerra. En este sentido, Degrelle establece y mantiene estrechos lazos con estas personalidades, siendo una figura central en la articulación de este pensamiento revisionista sobre los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo destacado de estas conexiones fue su estrecha relación con el Círculo Español de Amigos de Europa, conocido por sus siglas como CEDAW, fundado en 1966. Muy pronto la CEDAW se convierte en la segunda organización nacionalsocialista más grande de la historia, después del propio y extinto Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, dedicándose a la difusión de estas ideas y encontrando en Degrelle un orador y referente carismático. Esta interacción permite a Degrelle seguir influyendo en la esfera ideológica de la tercera posición, a pesar de su aislamiento político formal. Sin embargo, la presencia de Degrelle en España no se limita
todos por seguirnos y apoyarnos, y nos vemos en una próxima ocasión. Nuestro canal Documentales Interesantes. La Glassnote, transparencia, dedicado a reformas políticas y sociales. Siento como si alguien me hubiera desconectado el cuerpo. Escribe orgulloso en los comentarios abajo. La revolución de la invisibilidad. Empecemos con lo que hace al B21 realmente especial. Aquí encontrará de todo: historia, tecnología, salud, acontecimientos mundiales. Suscríbete y dale a la campanita.